una producción de Troop. ¿Y si les dijera que puedes crear una realidad más allá de lo que consideraste posible? Que el creer que estás solo o sola es una mentira que nos compramos de esta realidad. Que eres un regalo para el mundo por ser tú y que para que algo llegue a tu vida lo único que requieres es estar dispuesto a pedirlo y elegir recibirlo. Soy Jaro Escárcega, especialista en transformación energética y una facilitadora de conciencia. Bienvenidos a Universo Sorpréndeme. Hola, gracias por estar aquí. Bienvenidos a su casa, Universo Sorpréndeme. El día de hoy me gustaría hablar acerca de poner límites, porque es algo que he tenido que aprender a lo largo de 10 años y creo que puedo contribuirles bastante con este tema, sobre todo si son personas como yo era antes, que o les costaba trabajo decir que no, o como que ya hasta que estaban enojados o enojadas ya era como que ponían el límite, o cuando se sentían culpables porque tenían que ser buenos y caerle bien a todos y, como dicen, ser monedita de oro para ser recibido. Y también mucho esto tiene que ver, por ejemplo, con qué heridas tengas. O sea, si tienes como herida de rechazo, es este lugar donde a veces, como no queremos que nos rechacen, no nos atrevemos a rechazar, y digo rechazar entre comillas porque es como nuestro inconsciente lo percibe, rechazar a otras personas diciendo que no. O por ejemplo esta herida de abandono, ¿no? O sea, de que dices que no y me van a abandonar, y entonces por eso tengo que resolverle la vida a todos y cargar con todos, porque eso es lo que hace mi valor, para que entonces no se vayan, para que entonces no me abandonen, para que entonces no me dejen. Y sí es un poco profundo y es algo que toma tiempo. Justo algo que hemos hablado aquí es como cuando eliges cada vez más, cuando eliges cada vez ser más tú, cuando eliges irte a este lugar de ser las herramientas, hacer las herramientas que a ti te funcionan, puedes ir cambiando ciertas cosas. Y la forma, y hablando de los límites, por ejemplo, la forma en la que ahora yo pongo límites a antes, o el tipo de personas que se me acercan hoy en día, son totalmente diferentes. Y eso es porque yo he cambiado, y entonces ya no traigo a mi vida, ya no recibo esas personas que igual y antes eran súper tomadoras. Porque claro, yo abusaba de mí, entonces ¿cómo esperaba que los demás no lo hicieran? Y abusar de mí, ya también lo hemos hablado, no es acerca de, por ejemplo, en el momento en el que tú te insultas, estás abusando de ti. En el momento en el que haces cosas que no quieres, estás abusando de ti. En el momento en el que no escuchas a tu cuerpo, estás abusando de tu cuerpo y por lo tanto de ti. Son cosas diferentes, pero va como junto con pegado. Ok, entonces hablemos directamente de poner límites, de aprender a poner límites y de cómo podemos poner límites desde un lugar de facilidad y desde plena conciencia. Reconociendo, por favor, los que no han escuchado los capítulos del juicio, hay 3, escúchenlos. Entonces ahí hablamos que pues nada está bien, nada está mal, ¿no? Sin embargo, eso no te impide ver las cosas como realmente son. Que yo vea que nada está bien, nada está mal, no significa que no voy a ver que una persona es de tal forma. Entonces, hace poco yo estaba hablando con una amiga mía y estábamos hablando de la misma persona. Las dos hemos interactuado con esta otra persona, ¿no? Y le digo, oye, ¿no crees que esta persona es como... No recuerdo qué palabra usé, pero como que no, o sea, no le gusta dar de más, en el sentido de que yo percibía que yo le había contribuido mucho y que como que siempre no tengo tema en como en contribuirle y en ofrecerle como, pues sí, contribución, y o sea, como que porque además me gusta lo que hace esa persona, ¿no? Entonces, y me dijo ella, sí, es súper amarrada, así me contestó, es súper amarrada y no me gusta porque yo como que le contribuyo en esto y esto y esto, y solo le pedí que si me podía como hacer esto, y aún así, aunque le contribuí, que le pedí como hacerme esto, yo de todos modos iba como contratarla para un servicio y se me hizo súper amarrada.
Y le dije, qué chistoso, yo había percibido eso. Pero la diferencia, y eso me dio mucho gusto, o sea, conmigo, como que la diferencia con mi amiga, a mí es que yo veía que ella podía ver lo que estaba, pues sí, observando de esta otra persona con juicio, no porque esté mal, o sea, porque es un proceso. Antes yo también me iba a ese lugar, ¿no? Y entonces prefería excluir a las personas. Y yo, aunque yo percibo esto de esta persona, yo elijo seguir haciendo cosas con ella simplemente sabiendo cuándo para mí sería que ella atravesara un límite o que yo permita algo que no me guste. Y entonces lo que solemos hacer es como mi amiga que entonces ya ve lo que es y como que tiene juicio al respecto. O sea, igual y no tiene juicio de ella directamente, pero igual y sí tiene juicio, por ejemplo, de la gente amarrada o de la gente que es como súper... sí, de tú dame y yo no te doy nada, ¿no? Y entonces lo que ella hizo fue como sacarla de su universo. Y entonces yo no la saco de mi universo porque puedo ver otros lugares donde a mí me funciona y me contribuye y yo a ella, ¿no? Pero yo puedo reconocer cuando ya hacer algo con ella porque me propuso hacer algo y al principio fue como, ok, igual y si lo hacemos, pero después fue como me cayó esta toma de conciencia de que yo estoy observando que esta persona es de esta forma y entonces este nuevo trato que podríamos hacer implicaría que yo, ¿cómo se dice? No es que diera más y no es que estoy racionalizando cuánto digo, pero que haga cosas que implica como más tiempo para mí o, ¿sabes? Y entonces como que igual ya no estoy interesada porque sé que como ella funciona es un poco más transaccional. En realidad transaccional es como tú me das 3 pesos, yo te doy 3 pesos. Ya hemos hablado de eso también. Tú me das 2, yo te doy 2. Me diste un beso, ahora te doy otro. En lugar de un día yo te doy un beso y para mí eso es un recibir. Igual y no me das un beso tú nunca, pero para mí ese fue el recibir y yo te regalé eso. Igual y tú después me contribuyes de una forma no lineal, no sé, no importa, mandándome buenas vibras, estoy inventando, ¿no? Entonces, el poner límites creo que también implica que desde chicos la gente que más amamos, por ejemplo, igual y nuestros papás se creen con el derecho desde que somos chicos, claro, porque son nuestros papás, de imponernos o hacer cosas que no nos gustan. Y en este caso, por ejemplo, me da risa porque estaba en mi clase de barras y me decía esta chica, ¿no? Oye, yo le puedo dar barras a mi hijo mientras duerme. Y es como, no. O sea, respeta su espacio, pregúntale si quiere que se lo hagas mientras duerme. Y ahí te puedes decir sí o no. Pero es como si estás dormida, ¿te gustaría que te pusieran bigotes? Pues no. O sea, entiendo que las barras es algo increíble, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Y lo que quiero decir con esto es que como desde chicos como que creemos, que es normal ciertas cosas y lleva como un tiempo diferenciar cuando alguien está cruzando un límite y cuando no. Y esto es, yo antes, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en esto, de pronto me daba cuenta que las red flags yo no las veía, o sea, no las veía. Y entonces como que hasta que empecé a como trabajarlo y en sesiones energéticas y como que ahorita es como súper claro y me veo en el pasado y digo, wow, ¿cómo permitía esto? O sea, es como súper red flag. Ahorita como tantito se cruza la línea y yo pongo como súper límite muy claro y muy marcado. Y entonces, todo esto me gustaría, como lo digo, porque me gustaría también que reconociéramos todos que, ok, recuerden que la conciencia abarca todo, no juzga absolutamente nada, ¿no? Eso es ser consciente. Cuando no juzgas nada, recibes todo, percibes todo, te das cuenta de todo. Si juzgaras, no te darías cuenta realmente de todo. Por ejemplo, en este caso, mi amiga juzga esa actitud, pero entonces no puede ver los momentos en los que esta persona igual y sí ha sido una contribución, o igual y los lugares donde ella al contribuirle también se ha contribuido a sí misma. Pero también quiero reconocer que sí hay gente loca en el mundo. O sea, y esto también creo que es lo que a mí considero que me hace diferente de otras personas que pudieran como enseñar mucho estas herramientas o como más igual una onda más energética de otro tipo, es porque yo sí puedo reconocer que sí hay gente, o sea, loca y sin juicio en el mundo y que sí hay gente
que funciona desde la maldad y que sí, o sea, eso que yo sea consciente al justo me permite ver esto. De claro, yo puedo ver todo y cada vez más, ¿no? Y esa es la verdadera protección, cuando tú eres consciente y tú realmente puedes ver las cosas como son y a las personas como realmente son, porque después no las ves y después es que me traicionó, es que siempre fue súper así y tú elegiste no verlo, ¿no? Entonces, hablando de que sí hay gente loca en el mundo, que sí hay gente que funciona desde la maldad, que sí hay gente que igual y se lo quiere tomar, y no está mal, ¿sabes? Porque creo que todos hemos estado ahí en donde no hemos sido la mejor versión de nosotros mismos. Yo recuerdo que cuando yo tenía depresión, yo solo como que me quería agarrar de las personas, como tomar y no quería cambiar antes. Y entonces, qué horror, ¿sabes? Como qué horror. Y entonces, recuerdan que existe la inconsciencia y la anticonsciencia, ¿no? La inconsciencia es cuando no te das cuenta, o sea, por ejemplo, yo ahí no me daba cuenta. Yo solo sentía que era muy importante cómo yo me sentía, pero igual y no estaba reconociendo que igual y me estaba recargando en personas y siendo egoísta porque ni siquiera quería cambiar, solamente quería como recargarme, ¿no? Y la anticonsciencia, recuerden que es cuando tú te das cuenta, pero no te importa. ¿Y por qué estoy hablando de esto? De que sí hay gente loca y que sí hay gente que funciona desde la maldad y que sí hay gente... Porque el hecho de que hagamos conciencia o nos dediquemos a corrernos las barras o a hacer técnicas energéticas y que sanación y todas estas cosas, no significa que no exista gente que sí funcione desde ese lugar, desde la maldad, desde la inseguridad, desde el tomar. Entonces, si tú puedes reconocer en tu universo que sí existe eso, entonces cuando lleguen a ti ese tipo de gente o cuando reconozcas esa energía vas a poder accionar con estas personas, ¿ok? Entonces, a la hora de poner límites es bien importante ser la energía que se requiere. ¿Ok? Y hemos hablado de esto cuando hacemos las preguntas y decimos, ¿qué energía se requiere para esto? ¿Qué energía requiero ser para ganar $1 millón? ¿No? Pero aquí sería, ¿qué energía requiero ser con esta persona? Cuando alguien esté tomando de ti o cuando alguien se crea con el derecho y la obligación de que hagas tú lo que esa persona quiere y tú te estés como... Uno, si te molestas, es porque tú en el fondo crees que sí tienes que hacer lo que esa persona quiere y estás haciendo como match con el juicio de esa persona. Tú crees que sí tienes que hacer eso y obviamente no quieres hacerlo, ¿no? Esa puede ser una de las millones de razones. Acuérdense que para cada quien es diferente. Y entonces, cuando tú llegas a hacer la energía que se requiere con cada persona y cada situación para sobrecrear eso, para sobrecrear ese como abuso, porque hay gente que con todo respeto es bien abusiva, tomadora, y en distintos ámbitos, y no, a veces no es personal, o sea, más bien nunca es personal, el tema es que no, a veces no se dan cuenta, a veces es inconsciente, a veces es anticonsciente, se dan cuenta, pero ellos creen que tú les debes, o así, que a mí me pasa mucho en Instagram, por ejemplo. Y bueno, el caso es que si tú eres la energía que se requiere ser con esas personas, el poner límite va a ser muy fácil porque ni siquiera a veces vas a tener que decir algo, a veces ni siquiera vas a tener que articular una palabra, simplemente ser la energía que haga que ese límite suceda. ¿Cómo es esto? Ustedes se acuerdan cuando iban en la escuela y entonces al ir a la escuela había una maestra que no tenía que decir nada, no tenía que igual y estar regañando a todo el mundo, pero tú sabías que esa maestra, en el momento en el que te sacaba o sea, si hacías algo y tú cruzabas una línea, sabías que podía haber consecuencias, ¿no? Eso es ser la energía que se requiere. Esta maestra igual y no tenía que amenazarte todo el tiempo diciéndote, si haces esto, va a pasar esto, no. Tú sabías, por la energía que era esa maestra, que si tú cruzabas una línea, tú estabas o fuera del salón o reprobabas o yo qué sé, ¿no? O te mandaba un reporte. Es lo mismo a la hora de poner límites y ser la energía que tú requieras ser. Y es bien importante que pongamos límites como seres infinitos que somos, porque si no,
¿qué pasa? Te terminas enojando contigo mismo, contigo misma, y pasan un sinfín de cosas. O sea, no sé, abusas de ti y entonces abusan de ti y entonces es como un círculo muy interesante, ¿no? ¿Cómo ser la energía que se requiere? Por ejemplo, aquí cuando hemos hecho estos procesos energéticos, cuando digo, ok, ¿qué energía, espacio y conciencia? Si tú repites este proceso, y ahorita les voy a explicar específicamente con qué, es una forma de ir ecualizando tu energía a la energía que requiere ser en cada momento con cada persona. Y cómo sé qué energía requiero ser con cada persona en cada momento, haciendo preguntas. ¿Se acuerdan que les he dicho que las preguntas son súper importantes? Porque la energía va cambiando en las relaciones, por ejemplo. Y igual y una persona que al principio era súper contributiva, termina por X o Y cambiando la energía y en ese momento ya no lo es, pero como tú tienes como esta referencia de cómo era en el pasado y te quedas ahí en el pasado, no ves, o sea, ves pero no ves. Te das cuenta y no te das cuenta de cómo ha cambiado. Y entonces puedes hacer una pregunta, ok, ¿qué es esto? El simple hecho de que preguntes qué es esto, y eso estaba enseñando en mi clase de barras el fin de semana, que a veces no tienes que definir qué es esto y tener una respuesta, pero a veces el preguntar qué es esto te permite traer la energía y ser consciente de qué es esto. Y vas a ir como que desmenuzando y viendo qué es esa energía. Entonces, ¿cómo ser la energía que se requiere? Te lo voy a explicar a pasos. Entonces, tú estás con una persona abusiva, tomadora, sin juicio, porque eso es otra cosa. Si tú juzgas esto, si tú juzgas a esa persona por abusiva y tienes un correcto, incorrecto, energético, es algo energético, ¿ok? No es como que tú digas, no, sí tengo algo correcto, no tengo algo incorrecto. O sea, pero si tú tienes esta energía donde es eso correcto, incorrecto, en tus pensamientos, pues tú vas a hacer un efecto de esa persona y el poner límites pues no te va a salir, vas a terminar enojado. Y aunque igual y se lo pongas, pero te vas a quedar como estancado en esa energía. Entonces yo les quiero enseñar a poner límites de una forma súper elegante, como las damas que son, como los caballeros que son, donde no tienes que decirle fuck you, donde no tienes que decirle a alguien el chinga a tu madre, donde simplemente eres la energía, ¿ok? Sorry por mis malas palabras, si hay niños por ahí, que yo creo que ellos saben más groserías que yo, con todo respeto a estas alturas de la vida. Entonces, regresando al tema, cuando tú eres la energía, eres como esta energía de la maestra, donde tú no tienes que decirle a la gente óyeme, no sé qué, es como que solamente eres esa energía. Y a veces, claro, que usas palabras que tienen esta energía que hace que tú puedas poner límites. Me expliqué, ¿ok? Entonces, cuando recibes personas abusivas o como tomadoras es que creo que todos hemos sido abusivos en algún punto, ¿no? Y lo vas cambiando. Y acuérdate que ser abusivo no es como que pegarle a alguien, pero lo que hacía, o sea, igual cuando, no sé, estás en victimización y le hablas a alguien y no quieres cambiar, solo quieres como bombardear a esa persona con eso, y no está mal, y no lo digo para que se sientan mal con ustedes mismos, sino para que reconozcamos los lugares donde nosotros hemos hecho eso, porque entonces es cuando nosotros podemos cambiarlo para nosotros y para los demás, ¿ok? Entonces, el tema es que si recibes este tipo o si hay como mucho estas situaciones y no estás eligiendo algo diferente, se te van a seguir presentando, obviamente, ¿no? Porque es algo que tú requieres aprender y cambiar. Y es literal como cuando se junta el hambre con las ganas de comer. O sea, literal. Si tú eres una persona que no sabes decir que no, tú eres el hambre. Y las ganas de comer serían la persona súper tomadora. Entonces haces match, ¿no? Con esas personas. Y el tema, ¿cómo sabes cuando vas cambiando? Yo me puedo dar cuenta, por ejemplo, con esta persona que hablaba a un inicio, sí es así y me contribuye porque hago cosas con ella, ¿no? Pero no permito que abuse de mí.
O sea, sí puedo ver que esa persona sí, pero no significa que si yo veo que esa persona sí me lo va a hacer a mí. Me lo va a hacer a mí en el momento en el que yo elija y esté inconsciente y no reconozca que yo estoy permitiendo que me lo hagan. Porque nadie te hace nada si tú no lo permites, ¿ok? Y entiendo que a veces igual y no tenemos la fuerza, nadie nos enseñó, igual y hemos sido como desde chicos, niños que hemos crecido como con violencia y abuso, aunque nos quieran, porque además no está peleada una cosa con la otra. Eso es como lo confuso, porque igual y tus papás, una amiga me estaba platicando como se acababa de morir mi hermana y mi papá se iba y mi mamá literal me usó de punching bag. Y eso me quería, sí, pero la mujer estaba desesperada, estaba con dolor y pues ahora sí que yo fui su punching bag, ¿no? Entonces, por eso es a veces tan confuso reconocer cuando alguien te está abusando, porque generalmente o muchas veces, y lo que me encanta de que cada vez haya más estas herramientas es evitar el abuso desde chicos, ¿no? Porque igual y no te das cuenta y tu mamá te adora, pero pues era una fucking abusiva. Y eso no significa que no lo reconozcas y no la quieras. Pero bueno, regresando al tema, ya. Vayamos con el tema de cómo ser la energía. Mira, primero cuando estás con cada persona, porque cada persona tiene una forma de ser diferente. Esto quiere decir que cada persona tiene una energía distinta. Y tú vas a ir como sabiendo y vas a ir experimentando con esto que te diga y vas a ir siendo un maestro de tu propia vida, porque vas a ver que haces esto y que funciona y a veces te funciona esto y a veces te funciona el otro. Entonces siempre cuando tengas enfrente, y a veces no es hacerlo enfrente, pero desde antes, ¿no? Tú sabes que esta persona es de cierta forma, ¿no? O tu novio, por ejemplo, tu novio quiere todo el tiempo estar contigo, o sea, y tú te sientes mal y te diste cuenta, pero pues ya no dijiste nada y después crees que ya no puedes poner límites. Eso es una mentira. Tú puedes poner límites en el momento en el que tú cambias la energía y también es muy importante, hablando de esto y hablando del novio, estar dispuesto y dispuesta a perder, o sea, a perder a esa persona, porque eso también es lo que te mantiene controlado y es como también esa persona te controla. Es como decir un poco como cuando te agarran la medida, ¿no? Entonces, como eso mucho lo hacen los niños con las mamás, les agarran la medida y ya saben que pueden hacer lo que se les pegue la gana porque la mamá no va a hacer absolutamente nada porque no está poniendo límites. Entonces, tu novio, por ejemplo, o tienes esta energía con esta amiga que te exige. ¿Por qué? No sé, porque igual y cuando... Ok, esto es bien interesante. Igual y después traigo una experta para que nos hable de esto, pero es como cuando alguien te exige, generalmente no te está exigiendo a ti, sino es su yo de chiquito exigiéndole o su mamá generalmente, o su papá lo que no le dio. Entonces es como tú me tienes que dar atención, tú me tienes que dar cariño. Eso es su yo chiquito exigiéndote a ti, proyectando a su mamá o a su papá, ¿ok? Entonces todo lo que eso trajo podemos destruirlo, descrearlo así poco y poco. Y entonces tú tienes a tu novio enfrente, tienes a tu mamá, a esta amiga, y entonces igual y no te esperes a tenerlo enfrente, pero tú pregunta constantemente qué energía requiero ser con esta persona. ¿Qué energía requiero ser con esta persona para poner límites? ¿Qué energía requiero ser con esta persona para decir lo que tenga que decir, para ser escuchado? Y estas preguntas, ¿ok? Aplica la que más en ese momento te sientas como que te va a funcionar, que creas que te va a funcionar. Y es estar en una constante pregunta. Ok, ahora acuérdense que la pregunta no es como para... pues recibir una respuesta. Al tú estar como preguntando, lo que estás haciendo es como programando, se podría decir, tu inconsciente, pero también estás como que moviendo energéticamente y siendo esa energía que aunque cognitivamente tú no sepas, tú eres. Entonces, yo les quiero dar un ejemplo, ¿ok? Yo tengo este estudio energético que se llama Cocana, ¿ok? Y cuando yo abrí Cocana, que esa será otra historia, porque fue un relajo. Y bueno, yo tenía a estas personas con las que yo había contratado, que eran como las personas que atendían a las otras personas. Y yo, como yo creía, yo creía que yo dependía de ellas y yo creía que sí, que me hacían un favor, casi, de trabajar conmigo cuando yo les pagaba más de lo normal que ganaba una persona que hacía lo que ellas hacían y les daba muchísimas flexibilidades, casi, no quieres venir, yo voy por ti, yo hago el masaje por ti, así me tenían, a la Haruhin así,
Y ya eso lo he ido cambiando y cada vez voy mejor. Y entonces yo recuerdo que yo veía cómo me hacían como sus calzones. Y aunque yo era la jefa, y aunque yo pagaba, y aunque yo era como la que mi energía, ella las había yo hecho a ellas más grandes que a mí, y ellas se agarraban de eso porque eran las únicas personas que trabajaban ahí. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Ok, decir todo lo que no estoy dispuesta a perder esto, y a cerrar esto, y a enojar a mis clientas, porque claro, era una como asumir, ¿no? O sea, si yo las despido, entonces mis clientas, o sea, una historia en la cabeza. Y entonces yo empecé como a pokpodear, ¿se acuerdan que es pokpodear? Pokipod, esta herramienta de Access, ¿no? Entonces empecé, ok, todo lo que no estoy dispuesta a perder a estas personas, Pokipod, todo lo que no estoy dispuesta a perder a mis clientas, Pokipod, todo lo que no estoy dispuesta a fracasar, Pokipod, porque son un millón de cosas, lo que te venga a la cabeza y pokpodeas hasta que veas que la energía se empieza a como a debilitar de eso. Y pokpodeé y preguntaba, o sea, real, yo me di cuenta que cuando yo pregunté qué energía requiero ser, sí me llegó como esta energía, o sea, sí me llegó a mi conciencia que yo requería ser una perra, ¿ok? Es energía de perra. Ahora, ¿qué es una perra? Una perra no es esta, está como súper mal identificado. No es esta persona que no le importan los demás, no. Como que de hecho la perra, el animal perra, y esto lo está diciendo en una clase, una perra, o sea, ¿cómo se dice? Hembra. Es esta persona que lidera a la manada. Por eso, o sea, como la perra que lidera a la manada, porque si no, a la manada se los lleva a la fregada. Esa es la energía de una perra, esta persona que liderea, que es potencia, que puede poner límites. ¿Cómo les explico? Que yo, o sea, como que yo era súper, y ahorita he cambiado mucho y yo sé que la gente se da cuenta y yo sé que le caigo mal a las personas, a muchas, porque tengo esta energía, porque no permito que crucen una línea y sé que les caigo mal porque se supone que soy Haruhiling y tengo que hacer lo que la gente quiera. Entonces yo estaba, ok, paso número 1, podeas todos los lugares donde tú no estás dispuesta a perder esa persona, donde todos los pensamientos que te lleguen, el creer que vas a fracasar, el creer que no puedes, el creer que eres mala, el creer que te van a odiar, el no ser odiado, ¿ok? Y después preguntas, ¿qué energía requiero ser aquí? ¿Qué energía requiero ser? ¿Qué energía requiero ser? A veces te va a llegar la toma de conciencia, a veces no importa, te estás ecualizando. Y si te llega una toma de conciencia, paso número 3, o sea, a mí me llegó lo de la energía de la perra, ¿ok? Que yo requería ser una perra, o sea, pues sí, era mi negocio, o sea, yo requería como poner límites, poner las reglas, pero yo no tenía la fuerza por muchas cosas. Y yo, se los juro que yo decía lo siguiente, y se van a reír porque yo me reía. ¿Qué energía, espacio y conciencia? Que este es un proceso, ¿no? Es una pregunta que es un proceso de Access Consciousness, ¿no? Entonces, ¿qué energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para ser la perra que en verdad soy? Y se los juro que eso yo me lo repetía, o sea, porque yo no me nacía naturalmente esa energía, no me lo permitía, no, ahorita me lo súper permito y cada vez más, ¿no? Pero entonces, ¿qué energía, espacio y conciencia, magia, milagros podemos ser mi cuerpo y yo para ser la perra que en verdad soy? ¿Qué energía, espacio y conciencia? Y a veces a mí me salió ser una perra, ¿no? Pero igual y a ti te puede salir ser mala. ¿Qué energía, espacio y conciencia, magia, milagros podemos ser mi cuerpo y yo para ser la mala que en verdad soy? Porque claro, inconscientemente creemos que decir que no y decir lo que piensas es ser mala. Y entonces lo que haces al repetir este proceso no es que te hagas mala, no es que te hagas perra, es que no tienes juicio de eso por si requieres ser esa energía. Y por eso es importante que tú requieras ser la energía, o sea, que estés dispuesto, a ser la energía que requieras para cambiar cualquier situación. Porque yo me di cuenta que en esta situación de Cocana no había opción más que ser esa energía y que yo no estaba dispuesta a hacer en ese momento y nunca en mi vida. Y empecé como a repetir estos procesos. Y recuerdo que yo tenía esa energía, o sea, la pude como ecualizar y como encarnar en ese momento. Yo recuerdo que un día llego a mi lugar y me hacen una peladez y les dije como, no les dije, a ver tú, hija de la no sé, no. Y entonces volteo y les digo, ok, entonces no quieren estar aquí, ok, entonces vamos a cancelar las citas. O sea, yo muy huevuda, me valió, dije, vamos a cancelar las citas, le van a hablar a todas que se va a cancelar y vamos a, o sea, como que, claro, ellas ganaban por cada cita, ¿me entienden? Y entonces, cuando vieron que a mí me valió y cancelé toda, yo tenía, me acuerdo que un sábado lleno,
me valió que mis clientas se enojaran, porque dije, esto tiene que cambiar ahora, no me importa. Y si no, cierro. Esa energía era la que yo no estaba dispuesta a hacer. Y dije, ¿y si cierro? ¿Y qué? ¿Y si fracaso? ¿Y qué? Y entonces cuando yo llego y les digo, ok, entonces no quieren estar aquí, ok, entonces vamos a hacer algo. Vamos a cancelar las citas, vamos a cerrar y vamos a reivindicar a rehacer el contrato donde diga que de ahora en adelante, ok, si van a hacer así, porque además yo las dejaba salir cuando... de tal hora a tal hora, tal. Pero, híjole, no saben lo que me costó. Pero eso cambió muchísimo. Y ahí, no saben, mira, hasta lo recuerdo y me da tanta libertad, porque eso era lo que yo no me estaba permitiendo ser. Y cuando yo hice eso con todo el respeto del mundo y con todo el honrarlas a ellas, fue como, ok, no quieren, pero yo siendo esa energía de perra y siendo esa energía de ya no más, te voy a permitir, ok. Si te parece. Entonces no estamos dispuestos a hacer esa energía. O sea, y es algo que, y ahorita se los cuento así, pero ha habido situaciones después de eso, que eso ya tiene como 1 año y cacho, donde todavía se me va. O sea, como que el límite no lo marco, pero es porque estoy aprendiendo y cada vez es más como que... como te digo, es más imperceptible porque cada vez voy quitando más esa energía de abuso, entonces ya a veces es imperceptible. Y ahorita justo con esta persona de la que estaba hablando en un inicio, es como ya la vi y como no quiero llegar a este punto desde antes, es como no, gracias. Y no la tengo que hacer incorrecta a ella, porque yo no sé igual por qué ella es así, igual y sufrió, igual y abusaron de ella y por eso cree que todo el mundo abusa. No sé, y no es mi tema. Pero entonces yo ya siendo esa energía puedo poner esos límites desde un lugar de efectividad, facilidad, conciencia y contribución. Y entonces no. Pero entonces es hacer como esta dinámica que a mí me funciona. Y hay veces que igual y no tienes que hacer el proceso. ¿Qué energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para hacer esto que en verdad soy? A veces es solo ser esa energía. O sea, hay veces que yo realmente... Por ejemplo, estuve hablando en Millonarios con conciencia de ser energía de reina, ¿no? Que esa igual después podemos hacer otro episodio porque no me quiero desviar. Y entonces yo es como que, ok, me ecualizaba con la energía de una reina, ¿sabes? Como, y esto... háganlo, por ejemplo, ¿qué energía requieren ser que no han estado dispuestos a hacer? Igual ahorita yo te estoy diciendo una reina. Igual si te gusta Dua Lipa porque es libre y porque baila y porque no tiene pena, ecualízate con la energía de Dua Lipa en ese momento. Y simplemente es como, te puede ayudar, cierra los ojos y recibe esa energía y percíbela en tu ser y como que crécela. Y eso todos los días. Y vas a ver que igual y caminas ya como Dua Lipa en la vida, sí, por decir algo, ¿no? O sea, estoy como dándote ejemplos de opciones. Ok, ¿qué más me gustaría decir acerca de esto? Bueno, justamente es eso, o sea, que es una energía, no es tanto un hacer, no es tanto enojo, no es tanto... Porque cuando lo haces, por ejemplo, desde el enojo no funciona. O sea, puede que igual y esa persona sí no lo vuelva a hacer. Y no digo que... igual y sí te ha servido, ¿sabes? Porque no has sabido hacerlo diferente, pero el tema con el enojo es que te quedas enojado y te ha pasado que sigues pensando en eso y estás como en el implante distractor del enojo y ya no puedes ver otra cosa, ¿no? O te enojas y te enojas en lugar de igual y fingir que estás enojado para que esa persona, o sea, poner el límite, tú te enojas y te quedas así y eso igual y no es tan inteligente a largo plazo, ¿sabes? Para ti. Como por tu cuerpo, porque te quedas como con ese enojo en tu cuerpo, por tu mente, por el estrés, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería decir. Espero hayan entendido este episodio y lo practiquen, escúchenlo las veces que requieran escucharlo, porque a veces me dicen, es que no entendí, es que no entendieras, es que estás como en tu mente, entonces simplemente escúchalo y relájate. Y haz las herramientas y conforme más las hagas, más vas a entender. Ok, gracias. Les mando muchos besos. No olviden seguirme en @haruhealing o en @trupaudio. Bye. Nos vemos pronto. Universo, sorpréndeme. ¿Qué más es posible?